las 8:05 de la mañana, estamos en ampliación de noticias. Hoy día martes 3 de marzo. Vamos a conversar en primer término, entre que llegan Patricia y Ricardo, con los congresistas Juan José Díaz Dios, y me digo Juan de Dios, el congresista Omar Chejade. Está en camino también la congresista Rosa Mavila. Todo el mundo anda, nos lo decía Juan José Díaz Dios, justamente en el tema del tráfico siempre. ¿Cómo ha hecho usted, a ver, doctor Chejada, para llegar más temprano? Bueno, yo vivo relativamente cerca de San Isidro, ¿no? Así que bueno, estamos a un paso. Ha sido más fácil. Sí. Estamos para conversar precisamente sobre la cita que, esta segunda sesión que el Ejecutivo convoca, invita a los partidos políticos. La novedad está precisamente en que Fuerza Popular ha decidido participar, pero con esta salvedad de que no será la dirigente máxima la presente, sino dos representantes congresistas, por el argumento de que el peso de la conversación va a ser justamente sobre la reforma política y electoral. Y estamos también a la espera de la llegada de la congresista Rosa Mavila. 8:06. Adelante, nomás, Patricia. Juan, vamos a preguntarle a usted, congresista Juan José Díaz Dios, a ver, ¿cómo es que se decidió que por primera vez esta agrupación política asista a este diálogo que tantas preocupaciones y idas y vueltas ha originado? Sí, ¿cómo estamos? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, no es la primera vez en realidad. Recordemos que participamos en el diálogo convocado por el premier en ese entonces, Jiménez Mayor. Hemos estado en el diálogo con el tema de la Haya, hemos estado en la convocatoria de Estado, evidentemente, que se nos hizo por el tema del espionaje con Chile. Lo que no asistimos fue al último diálogo pasado, básicamente porque no había una agenda concreta. Recuerden que acá mismo discutíamos qué cosas eran Fuerza Viva, no se sabía quiénes iban a ser los participantes. Y bueno, finalmente, de alguna manera nos dio la razón el tiempo, en el sentido de que fue simplemente una reunión de 5 minutos por participante, en la cual básicamente sirvió, de nuestro punto de vista, para distraer a la opinión pública la denuncia por lavado de activos de la señora Heredia, y evidentemente para una especie de plataforma política para las propuestas supuestamente que daba la presidenta del Partido Nacionalista. En este caso se han dado dos temas importantes: la salida de ministros seriamente cuestionados, y un tema que para nosotros es medular, saber la agenda de trabajo. Es una agenda, en este caso, la reforma electoral, que nos interesa como partido, que estoy seguro que es importante para el país. No obstante, nos llama la atención, o le vamos a pedir directamente al presidente de la República, una mayor coordinación con su propia bancada. ¿Por qué? Porque la ley, por ejemplo, que modifica la ley de partidos políticos, el dictamen en la Comisión de Constitución que la preside el Partido Nacionalista fue aprobado el 11 de septiembre del 2014. El tema, por ejemplo, de la curul vacía, que sanciona a los partidos políticos cuando alguno de ellos, por ejemplo, resulta que tiene sentencia condenatoria, ya sea por narcotráfico, por corrupción o por lo que sea. Ese tema fue aprobado en noviembre del año pasado. Entonces, insisto, esto es un tema partidario, más que nada es un tema de parlamentario. Es por eso que no es necesaria en realidad la presencia de Keiko Fujimori. No es un tema de Estado. En este caso, mi partido está presentando a su vocero, en este caso quien te habla, acompañado de un integrante también de mi bancada, Elar Melgar. Y vamos a buscar pues estos acercamientos que nos den consensos y los votos necesarios para hacer esta reforma, como lo tuvimos, por ejemplo, para prohibir en primera votación la reelección de presidentes regionales y alcaldes municipales. Esta es una reunión de trabajo. Esperamos, reitero, llegar a estos consensos con la bancada de Gana Perú, y esperamos pues puntos concretos que, por ejemplo, hoy día en mi bancada a las 3 de la tarde nos estamos reuniendo precisamente para trasladar, quien te habla, los resultados de la reunión, y buscar el día jueves, que vamos a tener una reunión de pleno sobre este tema, precisamente llegar a los acuerdos de todos los temas que tú comprenderás son bastante amplios cuando se habla de reforma electoral. Sí, bueno, independientemente de la reforma electoral, la pregunta es si en efecto entre la primera y la segunda convocatoria de este diálogo han habido algunos signos, digamos, de que las cosas hayan marchado con un mejor clima político, menos polémico, menos agresivo. Por lo menos desde la perspectiva del APRA parece que eso no es así. ¿Cuál es la perspectiva de Fuerza Popular? La otra cosa, el día de ayer el presidente de la República tuvo una conferencia de prensa singularmente importante,
en la que curiosamente solamente se destaca el tema de Chile. Allí trató varios temas internos, en verdad, y hizo reflexiones que merecen la pena de tener en cuenta. En otras palabras, en verdad, el diálogo político es importante, sobre todo en lo que se refiere a cambios electorales, modificaciones de las normas electorales, pero no sé si en efecto vamos a poder traducir lo que se está reclamando, es decir, que haya efectivamente una convocatoria, una convergencia para seguir dialogando sobre temas todos espinosos y urgentes. Pues mire, a nosotros nos preocupa evidentemente esta declaración del presidente de la República, donde falta respeto al Ministerio Público, donde puede ser perfectamente interpretado como una presión. Nos preocupa evidentemente la participación de alguna manera complaciente de Nadine Heredia en todos estos insultos que dio su ya candidato presidencial, tanto al Partido Aprista, Fuerza Popular, a los medios de comunicación, a la oposición en general. Pero más allá de eso, como les decía al inicio de la entrevista, se dieron salida de ministros que eran seriamente cuestionados por diferentes temas de corrupción incluso, y ahora mismo con una agenda de trabajo puntual, concreta, me parece que ya ameritaba en todo caso, pensando en el país, dejando de lado todo este revanchismo que podría entenderse después de todas las ofensas que hemos recibido, pero repito, más importante es el país. Sin lugar a dudas hay otros temas de agenda importantes, seguridad ciudadana, el crecimiento económico, pero creo yo que es importante tocar en este caso reformas que se debieron hacer en todo caso los primeros años de gobierno. Siempre lo repito, las grandes reformas, las importantes, se hacen los primeros 2 años, no cuando un gobierno está de salida. No obstante, si podemos encontrar puntos de consenso, básicamente entre Gana Perú y Fuerza Popular, que son las dos fuerzas suficientes en todo caso para en el Congreso tener los votos suficientes para hacer reformas. Ojalá que esto se dé. Nosotros vamos con la mayor intención de poder acercarnos, de saber qué piensa el presidente de la República del voto preferencial, qué piensa de la doble cámara, qué piensa como le he señalado, el curul vacío, ahora, del financiamiento de partidos políticos, entre otros temas. El paquete completo es imposible de aprobar, hay que ser sinceros, pero ¿qué tal ponerse de acuerdo en 3? No puede ser que el único punto sobre el que hayan tenido consenso es en reducir el tiempo de la ley seca, que está muy bien, pero sí. Digamos que era como el último de la lista, más o menos. No es tan así, por eso, muy breve. Es un poco escaso de liquidez. En realidad no es así. Se ha aprobado, como te decía, el paquete para el financiamiento de partidos políticos en la Comisión de Constitución, el tema del curul vacío desde noviembre del año pasado. No, la cosa es que salga de comisión, porque en comisión no es difícil llegar a consenso, son pocos miembros, y en pleno, ¿qué? ¿No? En realidad, en realidad para llegar al pleno, que este tema esté en agenda, depende de la presidenta del Congreso. Por eso te decía, pero lo importante de esta coordinación. Pero es un tema parlamentario, no de diálogo, me parece. Sí, en la medida, por eso decía, en la medida que el presidente de la República, que supuestamente lidera también a su bancada y nos pueda ayudar a ver cuáles son los temas de acercamiento, se puede, digamos, tener un resultado concreto de este diálogo. Si no se da esto, evidentemente será pues un ejercicio democrático de diálogo, pero más allá sin ningún tema concreto que se pueda dar. Esto se resuelve el Congreso. Si el presidente de la República nos dice, como bien dice Patricia, de todos los 10 puntos que tiene la reforma electoral, Fuerza Popular y Gana Perú pueden ponerse de acuerdo en estos 2 o 3 puntos, el jueves lo votamos y se aprueba. Pero si no se da este ejercicio concreto, evidentemente será pues un saludo a la bandera, como se puede decir. Sería un diálogo histórico, ¿eh? Si después de un diálogo pueden resultar un 2 o 3 reformas, el jueves. Vamos, ¿no? O sea, así es. Sí. Bueno, el congresista Marjejade, también bienvenido. Buenos días, Raúl, Patricia, Ricardo. Bienvenido. Buenos días. La presentación el día de ayer en conferencia de prensa con la prensa internacional del presidente es interesante por varios conceptos en realidad. El primero es que nos anuncia que va a continuar en la política plenamente, que lo único que sabe hacer es trabajar para el Estado, ¿no? Nunca ha tenido negocios. No sé lo que nos dijo. Es un hombre que está acostumbrado al sueldo del Estado. Pero aparte de eso, en definitiva, diera la impresión que toda esta convocatoria previa al diálogo quiere hacer referencia a una adhesión plena, como es lógico que así sea, con respecto a la actuación de Perú y la divergencia con Chile en el tema del espionaje y el reclamo, ahora sí, mucho más firme, de que Chile se pronuncie al respecto y que pida, en fin, las disculpas del caso. ¿Esto es así? ¿Esa es una interpretación sesgada?
Bueno, el presidente de la República tiene toda una preocupación, don Raúl, justamente, no solamente por temas nacionales, sino también por temas internacionales en los cuales nos une con todas las bancadas y con todos los partidos políticos, ¿no? Por algo hubo la reunión con los expresidentes de la República, con los líderes políticos de diferentes tiendas, y creo yo que se llegó a un consenso, a un acuerdo de tener una postura firme, más allá del diálogo, más allá de la concordia, más allá de lo que se ha podido avanzar, por ejemplo, en el Acuerdo de Alianza del Pacífico, en UNASUR, en Mercosur, y en otros, digamos, acuerdos multilaterales con los países amigos, con los países limítrofes. Yo creo que cuando está de por medio la patria, cuando está de por medio la soberanía y la seguridad nacional, es importante que hayan estos consensos. Por eso el presidente Ollanta convocó a los diferentes líderes y expresidentes de la República. Creo que fue un buen gesto, que fue bien interpretado por todas las tiendas políticas. Pero más allá de eso, don Raúl, yo creo que el presidente de la República hay que alabar el interés que tiene por fortalecer la institucionalidad del país, y en esto creo yo que todos vamos a estar de acuerdo y vamos a coincidir en varias reformas políticas, porque por medio está el fortalecimiento de los partidos políticos. Es decir, el día de hoy, don Raúl, esta convocatoria a todos los, no solamente líderes, sino a todos los partidos políticos, es para fortalecer la base primordial de la democracia, que son los partidos políticos. Y es por ello que hay 2 o 3 temas centrales. No solamente el financiamiento estatal a los partidos políticos, bienvenido sea, sino fundamentalmente la eliminación del voto preferencial. Yo sé que esto saca chispas a muchos parlamentarios, porque todos nos creemos de alguna manera hijos del voto preferencial, pero si queremos eliminar la plutocracia, si queremos eliminar la infraternidad, si queremos eliminar estas campañas unipersonales que se hacen en contra de o en desmedro de los partidos o del proyecto nacional, creo yo que es importante eliminar el voto preferencial, y es por eso que el día de hoy hay 3 temas centrales que creo yo están dirigidos al fortalecimiento de los partidos políticos, que es la base de la democracia. Y esos partidos, yo bien pesada me he vuelto con el tema, pero es que me interesa especialmente, y esos partidos políticos deben tener una tradición, porque la señora Nadine Heredia se ha largado contra los partidos políticos tradicionales, y la verdad que ese discurso no se entiende en un contexto en el que se busca la institucionalización de partidos políticos con trayectoria, podrán gustar o no, pero que han hecho un esfuerzo por hacer vida política a lo largo de los años, ¿no? Ese discurso es raro, pareciera que más bien promueve una especie de política informal en que cualquiera debería salir elegido. Bueno, probablemente lo que haya querido decir Patricia es referirse a algunos políticos más que partidos. No, dijo partidos. Bueno, en todo caso, es parte del fragor del debate muchas veces, hay que tal vez, ¿no? debiera haber un consenso por tratar de definir qué tipo de partidos políticos se quieren y contra qué cosa combaten todos, ¿no? Yo creo que lo que se quiere, Patricia, son partidos políticos serios, que hagan vida partidaria, que no sean kit electorales, como muchas veces sucede con organizaciones regionales, que no reportan absolutamente a nadie, que hacen lo que les da la gana, que es una firma, un kit electoral, y luego desaparecen y hacen lo que les da la gana. Eso es importante, ¿no? Es una cosa que quiera exclusivamente el gobierno, eso lo quiere el país, y por eso es muy importante que se trabajara el asunto en el Congreso. Así es. ¿No? Hoy día se hace una convocatoria desde Palacio a todos estos desagradables y antiguos partidos, pareciera que en realidad hay una, una hegemonía ideológica, un poder transformador que la verdad que no adivinamos, pero no advertimos. Fíjese, don Raúl, que el otro día la bancada nacionalista del partido ha apoyado justamente esta reforma electoral. Hemos estado junto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Francisco Tábara, con la premier, la doctora Ana Jara, con la vicepresidenta de la República, la doctora Espinosa, quien habla, ha estado también Yatas, que es el presidente de la Comisión de Constitución, y otros parlamentarios, porque creemos en esta reforma electoral, creemos, por ejemplo, en temas como la silla vacía, es decir, castigar no solamente al parlamentario, sino al político y al partido político, mejor dicho, que está o tiene procesos o denuncias por narcotráfico o delitos graves. También, cómo no, no aceptar que candidateen a elección popular o que postulen en elección popular gente que ha tenido condenas firmes por delito doloso,
¿no es cierto? Pero se acaba de modificar el estatuto del Partido Nacionalista, que era estricto y severo respecto a personas con problemas pendientes con la justicia, ¿no? Ahora tiene que ser ya sentencias firmes, ejecutoriadas, y además se puede hacer excepciones por parte del CEN del partido. Eso busca abrir el espacio a alguna candidatura, se ha dicho, ¿no? Al general Urresti, que probablemente, bueno, ya enfrenta un proceso, ¿no? Probablemente se le complica aún más el panorama. ¿Eso no es más bien rebajar el nivel de exigencia desde el propio Partido Nacionalista? Ricardo, pero tú estás haciendo una especulación legítima, yo la comprendo. No, se ha rebajado el nivel de exigencia, digo. La de Urresti sí es especulación. Porque nadie está postulando la candidatura de Urresti ni de nadie, falta todavía mucho para las elecciones y seguramente el CEN y los militantes elegirán seguramente al candidato a la presidencia del Partido Nacionalista. Pero rebajar el nivel de exigencia precisamente parece dirigido a abrirle esa posibilidad. O a la señora Nadine Heredia también, que se le puede abrir un proceso pendiente. Lo cierto es que hay una cosa que sí, a mí me da risa cuando el presidente se molesta y le preguntan por la candidatura de Urresti. Vamos, ¿cuántos militantes se han inscrito en el Partido Nacionalista con la presencia de portátiles, con la señora Nadine Heredia haciéndole barra, con la convocatoria de toda la prensa? Si eso no es un candidato, señor Tejada, nosotros somos árboles. Por eso digo que, bueno, todavía falta mucho. Sí, bueno, pero entonces no le hagan tanta fiesta. Falta mucho. Yo por lo menos no le hago fiesta al señor Urresti, pero en todo caso falta mucho. Y en todo caso creo yo que hay que fortalecer a los partidos políticos. En eso estamos todos. No hay partidos políticos todavía serios, no hay partidos políticos sólidos, lo he venido diciendo hace mucho tiempo, y es por eso que hay que apostar por los partidos políticos, hay que apostar por la institucionalidad, y creo yo que estas reformas electorales planteadas por los congresistas, por los parlamentarios, por la Comisión de Constitución, con lo que se ha avanzado, y también por el Jurado Nacional de Elecciones, hay que destacar la actitud del presidente del jurado, el doctor Francisco Tábara, en el esfuerzo en conjunto que se ha hecho, es importante, y la convocatoria del día de hoy en Palacio de Gobierno creo que es un gesto importantísimo. Hay que ponernos de acuerdo, hay que eliminar el voto preferencial, hay que aprobar la CIA, hay que aprobar el financiamiento público estatal a los partidos políticos. No son a veces medidas populares, pero son importantes. De los fondos que proceden de lo público. Así es, por favor, claro que sí. Y eso está, y don Raúl, eso está dentro del paquete de medidas que se debe aprobar, ¿no? Vamos a hacer una pausa, 8:22. Bien, continuamos conversando sobre la cita que está ya dentro de breves minutos para iniciarse, en realidad. ¿Hay la posibilidad de abordar algunos otros temas? ¿Lo van a plantear ustedes, sea de las fuentes oficialistas o de los de la oposición? Yo creo que al final de la reunión, en todo caso, se puede plantear que para la siguiente convocatoria se toque temas como la inseguridad ciudadana o el tema del crecimiento económico, que es lo mismo decir más o menos empleos en las calles. Pero si iniciamos, creo yo, esta reunión de trabajo con una lluvia de 20, 30 pedidos, que era lo que temíamos en el primer diálogo, no se llega a nada concreto. Fuerza Popular participa porque en un razonamiento práctico creemos que lo que se toque en la mañana, hoy día dentro de media hora, en la tarde, te decía, estamos reuniéndonos, mi bancada precisamente con Keiko Fujimori y todos los congresistas, a tomar decisiones. Y el jueves que se lleva esto a votación debemos concretar de todos los 10 o 15 puntos que tenga la reforma electoral, 2 o 3, como bien decía Patricia, que ya sería bastante, tal cual lo hicimos con el tema de la reelección de presidentes regionales y de alcaldes. Pero hay una serie de temas que, insisto, ya han sido aprobados en la Comisión de Constitución con más de 1 o 2 años atrás, y que ahora básicamente lo que se busca es un acuerdo entre, evidentemente, las fuerzas que tienen participación en el Congreso. Igual vamos a escuchar lo que tengan que decir partidos que no tienen representación, pero, por ejemplo, ojo, uno de los requisitos que ha sido aprobado en la Comisión de Constitución para
que se mantenga el registro de partidos políticos es que se tenga 7 congresistas en el Parlamento, que, por ejemplo, si van a hacer alianzas, subir la valla de 5% y 2.5% por cada partido que se vaya agregando, precisamente para que algunos partidos que solamente tienen una representación mínima no se mantengan, digamos, artificialmente en la vida política. Y le vamos a contar también a Omar Chejade este transfugismo, que es una de las exacto. Ustedes han sufrido vivamente. Sí, justamente, don Raúl, una de las reformas importantes, lo que pasa es que el día de hoy se va a tocar la reforma electoral, no la reforma política. La reforma electoral es parte de la reforma política. Toda reforma electoral es política, pero toda reforma política no necesariamente es electoral. Sin embargo, hay que complementarlo en su momento con la reforma política, y una de ellas es justamente la sanción a los tránsfugas. Nosotros hemos aprobado ya hace un poco más de un año, bajo nuestra presidencia en la Comisión de Constitución, la sanción a los tránsfugas en el Parlamento. Y ese es un tema que se debatió en el Pleno y que justamente todavía quedó para la votación. Es un tema, digamos, complementario que seguramente se va a tocar en su debida oportunidad. Después, no hoy día, seguramente más adelante, cuando se toque la reforma política. Hoy día hay que ponernos de acuerdo en 2 o 3 puntos importantes. Repito, financiamiento estatal a los partidos políticos, la no inscripción de algunos candidatos a los partidos políticos, hacer un filtro, la silla vacía, la eliminación del voto preferencial. Vamos a ver el otro lado, porque el tránsfuga es el tránsfuga, pero resulta que, ¿qué pasa cuando un partido en realidad cambia de ideología súbitamente? Tiene un plan de gobierno y presenta otro, y luego agrega otro y añade personalidades extrañísimas. No hago referencia solamente a por este eso gobierno, digo, sino que en general, cuando el tránsfuga es el partido, digamos. Por eso digo, don Raúl, nosotros... Y los dirigentes, sí, ¿no? claro. Entonces, claro, todo el mundo habla de la crisis del partido por factores externos, pero uno de los problemas internos es, en verdad, tener coherencia y permanencia en principios, ideas y prácticas. Por eso, don Raúl, creo que el Partido Nacionalista está haciendo los esfuerzos importantes, necesarios, está convocando a través del Poder Ejecutivo a este diálogo franco, abierto, en pro de la institucionalidad. Hay que reconocerle también a la presidenta del partido, a nuestra lideresa Nadine Heredia, ese liderazgo. Creo yo que se ha puesto el overall, digamos, el mandil, digamos, de obrera, para desde abajo estar alimentando, fortaleciendo a las bases, fortaleciendo a los comités, haciendo vida partidario. Creo que eso es importante, hay que fortalecer a los partidos políticos, y es por ello que no solamente el Partido Nacionalista, sino todos tenemos que empujar el carro hacia adelante. Se hablaba mucho, por ejemplo, de temas como la reforma política del Estado. Y no solamente está el tema de los congresistas tránsfugas, también se aprobó en la Comisión de Constitución el Distrito Electoral 27. Es decir, hay más de 3 millones de peruanos en la diáspora, ¿no es cierto?, que yo creo que necesitan una representación en el Congreso de la República. Hay más de 800.000 personas hábiles para votar en el extranjero, y se ha aprobado que 2 curules sean las que representen a nuestra diáspora en el extranjero. Por eso creo yo que hay que reconocer, más allá del poco tiempo que tiene el Partido Nacionalista, los esfuerzos que está haciendo su dirigencia para fortalecer a todos los partidos políticos. Es importante el día de hoy del diálogo, don Raúl. Muy bien. Bueno, sí, solo un tema sí, tengo que ir volando efectivamente, pero lo que dijo Ricardo es bien importante. Estamos hablando de modificar las leyes de la reforma electoral en todo caso, pero hay una ley que está pendiente, que ya está vigente, que es que un partido no puede cambiar sus estatutos así nada más vía una fe de ratas, que es lo que ha pasado. Entonces, un llamado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones también, que nos demuestre que puede hacer cumplir la ley vigente antes de esperar en todo caso que se cambien las otras normas. Las que ya están. Por fe de ratas no se puede modificar el espíritu de un estatuto que primero prohíbe la participación de candidatos que tengan proceso pendiente, y por otro lado cambia por fe de ratas, dice podrán ser autorizados. Eso tiene que ser aclarado de inmediato. Y dejar en claro, don Raúl, es decir, de fe de ratas se convierte en poquita fe. Poquita fe, efectivamente. Y dejar en claro, don Raúl, que la democracia se sustenta no en personas, sino en partidos políticos. Creo que eso tiene que dar bien también en el tema de la gente, pero fundamentalmente en partidos políticos, en instituciones. Porque lo que ocurre es que en realidad las personas a veces se eternizan. Así es. Pero un partido tiene una tarea didáctica propiciatoria justamente de creación de personalidad. Lamentablemente, don Raúl, la historia del Perú en sus más de 190 años en vida republicana se ha basado en caudillismos. Y si nosotros tratamos de fortalecer la democracia interna en los partidos políticos, vamos a romper lamentablemente con ese lastre por ejemplo, ya que lo plantea, los caudillos. El caso del señor Humala y de su señora esposa
pasará. Dejarán de ser caudillos en un momento dado. Pero ellos no son caudillos, ellos son líderes políticos, don Raúl, que tratan de fortalecer, la democracia. Esa manera de diferenciarse está extraordinaria. Pero estos son los tradicionales, estos son los caudillos, nosotros no somos nada de eso. Somos líderes políticos. Pero en realidad yo creo que ese discurso sería interesantísimo dentro del nacionalismo para que entiendan que no puede ser reemplazada una plataforma que han tratado de construir poniendo a un señor como Daniel Urresti simplemente porque tiene 50% de aprobación. No, además porque... Y no tiene ninguna cualidad para ser presidente de la República. Es una interpretación legítima, pero que no corresponde a la realidad. No, señor Chejade. No necesariamente va a ser candidato a la presidencia. Congresista. Bueno, ya le digo, ¿para qué le reventaron tantos cohetes cuando lo fueron a inscribir? Tiene un poder adivinatorio, sí. Vamos a verlo así. Congresista, porque a él se le acaba de dar el encargo y se ha reconocido, o sea, lo ha dicho Nadine Grega, se ha dado el encargo de recorrer el Perú para fortalecer las bases del Partido Nacionalista. No lo hace un militante. Como un soldado raso, como lo hizo usted también es un soldado raso, pero yo nunca he visto a Nadine Heredia tan entusiasmada como usted, fíjese. El estilo del soldado raso. Que arrase. Hay que fortalecer los partidos, don Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias. Y inspiración y suerte para este. Muy amable, gracias. Aparte del espíritu hipercrítico, y resultado, siempre será importante conversar y dialogar. Muchas gracias. Gracias, don Raúl. 8:32 minutos de la mañana, una pausa.